Bueno, feliz día. Quiero agradecer primeramente a Dios, a la Virgen de Coromoto, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, al Instituto Pedagógico de Barquisimeto, al distinguido jurado que se encuentra hoy acá, a mi tutora doctora Nefer Álvarez, por la presentación de tesis que vamos a tener el día de hoy, la Virgen de Coromoto y el Silbón como representaciones sociales en el llano venezolano, trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de doctor en cultura latinoamericana y caribeña, orientado dentro de la línea de investigación Historia, Cultura y Sociedad. Acá vamos a trabajar en la parte introductoria con la Virgen de Coromoto, que es la advocación de la Virgen de Coromoto acá en Venezuela, pero que es la Madre de Dios, la Virgen María, símbolo importante de la religión cristiana católica, de gran trascendencia internacional, y el Silbón, que si bien no tiene la misma envergadura que la Virgen María, es una figura bastante resaltante e importante dentro de los llanos venezolanos. Se van a interpretar ambas imágenes tan disímiles, pero que permanecen y perduran como símbolos de respeto, de admiración y de veneración. Para este trabajo se basó de manera teórica metodológica en la hermenéutica de Paul Ricoeur, tomando en cuenta que la narración que trama el historiador a la hora de organizar y de concretar los hechos del pasado es lo que puede definir la realidad histórica. Es decir, existen unos personajes, unos acontecimientos, unos testigos, pero también existen unos autores o unos investigadores también implicados, con necesidades, con intereses, con querencias, que hacen de este trabajo una conformación y que pueden definir esa realidad. Asimismo, se estará trabajando con el psicólogo social Sergio Moscovici y la representación social que ha penetrado en la sociedad y que ha construido imágenes de acuerdo también a sus necesidades, a sus intereses y a sus querencias. Y han logrado que estas imágenes tengan características mágicas, antropomórficas, que hacen penetrar en un universo de fantasmas y de símbolos. Se ha escogido el método documental, se va a trabajar con 5 capítulos, cada uno de ellos tendrá sus autores específicos, especializados en el tema, además de los ya nombrados. Se asume entonces el tema de la devoción en Venezuela. En el capítulo número 1, Venezuela, contexto histórico sociocultural en el siglo XX, donde se va a destacar el cambio de simbología, de símbolos, para que esa nueva Venezuela, esos nuevos venezolanos, principios del siglo XX, cambie con respecto al siglo XIX, tomando en cuenta que en el siglo XIX hubo batallas, hubo gestas, hubo confrontaciones bélicas. Ya para principios del siglo XX ya no van a ser las bayonetas, las balas, las lanzas, sino que van a construirse nuevos símbolos para poder dirimir todos los problemas y las necesidades que tenga esta sociedad venezolana. Una de ellas, la construcción de carreteras durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, que le permitió a los venezolanos a reconocerse como tal, a reconocerse unos con otros, a tener identidad en cada uno de ellos. También la expansión de la imprenta, que permitió que surgieran periódicos, la prensa, que fue un lugar donde la gente tenía la oportunidad de manifestar sus impresiones, sus necesidades, sus alcances, sus querencias, sus ideas. Allí, precisamente en el Cojo Ilustrado, que fue uno de los periódicos del momento, permanecía un grupo de intelectuales llamado para la época la generación positivista. Cuando hablamos de la generación positivista, ya se escuchaba en la sociedad venezolana como teoría filosófica el positivismo, el racionalismo. Ya nombres como Joan Stuart Mill, como Herbert Spencer, Augusto Conti, ya se empezaban a escuchar entre los venezolanos de esa época. Pero también se fueron creando partidos políticos, sindicatos, federaciones, gremios, como también una forma de dirimir y de contrarrestar y de dialogar para confrontar y resolver los distintos problemas que existían en ese momento. También hubo varios movimientos culturales
como el modernismo, que miraba un poco más hacia afuera, sobre todo hacia los europeos, pero también existía la vanguardia, que miraba un poco más hacia adentro, pero con una mirada más citadina. Ellos creían más en los simbolismos, en lo intangible, en lo sensible, que era contraposición al movimiento positivista, que era más cientificista, comprobable. Pero también hubo otros movimientos como el movimiento criollista, que creía más en el paisaje rural, en los personajes tradicionales, costumbristas, y también el modernismo criollista, que hubo una mezcla de ambos movimientos. Hay que decir que estos movimientos culturales, filosóficos, intelectuales, muchos de ellos fueron de manera conjunta o tuvieron poco tiempo entre un lapso y el otro, y los artistas, los intelectuales pertenecieron a veces en los distintos grupos. Esto fue creando personajes míticos, personajes sobrenaturales. Hubo prácticas mágico-religiosas que se une también a lo filosófico, a lo cientificista. Dentro de este marco, para el día 11 de diciembre de 1928, en el marco de la celebración del cuatricentenario de la ciudad de Coro, en el segundo Congreso Mariano, el hermano Nectario María propone a la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela, en un trabajo sobre las vírgenes que él estaba haciendo sobre Venezuela, tomando en cuenta que la Virgen de Coromoto ha sido hasta ahora la única aparición históricamente comprobada. Este hecho fue ratificado por el episcopado venezolano en el año 1942 y ratificado por el Papa Pío XII en el año de 1944. Pero estamos hablando que hay también ese movimiento de mirar lo autóctono, de mirar hacia adentro, hacia nuestras propias raíces. Y en ese marco también aparece en el año de 1967 la leyenda del Silbón de Dámaso Delgado. Como toda leyenda, siempre hay una intención pedagógica, una intención alegórica de transformación, de castigo, pero que también este pasaje llanero, esta historia llanera, tiene una hibridez textual, mezcla mucho lo que es el guión teatral, la crónica, el cuento, el canto, la poesía, con gran éxito en Venezuela y así también en los llanos colombianos. En el capítulo número 2 se estará hablando de las leyendas del llano venezolano, representaciones del mal, el silbón como representación del llanero. Según el escritor venezolano Juan Liscano, dice que los mitos y las leyendas americanas manifiestan el alma medieval. Tenemos que recordar que en el año de 1492, con la llegada de los europeos a estas tierras, ellos venían muy influenciados, según el escritor venezolano Juan Liscano, muy influenciados por la cultura griega, pero también por las gestas cantadas en romance, por las fábulas medievales, por las costumbres bárbaras, que se mezclan de alguna manera con la cultura indígena, que también ellos vivían en un caos genésico, como dice el señor Juan Liscano, donde todos los elementos naturales tenían alma. Entonces, aparte de eso, pues con la cultura africana. Y a partir de allí, entonces empieza, según algunos autores, a crearse ese nuevo venezolano, entre ellos el llanero, la fantasmagoría del llanero y su realidad circundante. El llanero, como muchas personas lo creen, entre ellos Javier Lasarte, crea historias que son creyentes de diablos y de aparecidos, que confiesa dar se inclinan más por lo supersticioso, donde existe la inexistencia de protagonistas clásicos, muy venido también de esa influencia grecorromana, con ese prototipo del héroe. Acá el villano es el que triunfa, el que pervive, el que nunca muere, y es el que precisamente toma como víctima a ese hombre común y corriente que traspasa el orden que se ha creado dentro de esa sociedad. Y Portuguesa, como es buen estado llanero, pues ha creado estos cuentos increíbles, estas narraciones fantásticas. Y Guanarito es sin duda un lugar donde esa sabana abierta ha permitido que figuras como el Silbón
nazcan en esta población. Una población con una sabana que es poblada más por espantos que de gente. Según Carl Jung, dice que este tipo de relatos hay muchas referencias meteorológicas, vegetales, lunares, solares. En lo que respecta al Silbón, aparece, según la narración de Dámaso Delgado, aparece en el mes de mayo, mes de lluvia, mes de invierno, pero también mes de la siembra, a donde hay truenos, a donde hay centellas, relámpagos, donde en una sabana pues es mucho más oscuro, más lúgubre. Entonces el espanto del Silbón tiene también este tipo de connotaciones. Para los pobladores de Guanarito, dicen que el Silbón no escatima tiempo, puede aparecer tanto en verano como en invierno. Esta leyenda, algunos autores como Mercedes Franco, Carmen Pérez Montero, dice que nace a mediados del siglo XIX. Barinas y portuguesas se han peleado un poco el origen sobre el Silbón, pero sin embargo el trabajo que hizo Dámaso Delgado tiene como raigambre ahí en el municipio de Guanarito, luego de la guerra de independencia. Fue mediados del siglo XIX donde aparece esta imagen del Silbón, que dentro del manojo de cuentos, de relatos, de leyendas que tiene este estado, es la que más ha trascendido las fronteras regionales, nacionales, llegando incluso a los llanos colombianos. En el capítulo número 3, el marianismo en Hispanoamérica y la devoción de la Virgen de Coromoto en Venezuela. Para hablar sobre este tema, primero debemos remontarnos a la Edad Media, que es un periodo histórico bastante importante. Se ubica entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Algunos autores la sitúan entre el siglo V y el siglo XV, aunque estas fechas no deben tomarse como referencia fija. Y es cuando entonces el cristianismo católico se alía entonces con el imperialismo romano, y se toma entonces como centro, se crea entonces un estado teocéntrico del mundo, donde Dios va a ser la explicación de todo. Los filósofos medievales se van a interesar más por la comprensión de Dios, se nutren de la teología. La Biblia va a ser la principal fuente de conocimiento. La escolástica es la corriente filosófica que va a determinar el pensamiento académico, que también empezó a crearse, a formarse en esa época, que es la subordinación de la razón, de la intelectualidad a la fe. Pero paralelamente a este movimiento, también a partir del siglo XII, del siglo XIII, se nota una creciente devoción a la figura de María. Existen grandes peregrinaciones a los santuarios, a la iconografía, se escriben muchos libros al respecto. Se crea todo un comitante desarrollo teórico, empieza a incorporarse un esquema teológico de redención divina, hecho por San Justiniano, por San Irineo, San Ildefonso de Toledo, San Bernardo de Clairvaux. Su presencia en España, en toda Europa, pero en España va cobrando mayor importancia en sus liturgias. De hecho, cuando Cristóbal Colón zarpa para buscar nuevos rumbos, para llegar mucho más rápido a lo que era Zipango y Catay, lo que es China y Japón, cuando él va a zarpar, se monta en ese barco grande, en la Nova Mayor, y le pone el nombre de Santa María, precisamente en conmemoración a la Virgen. Y llega un 12 de octubre de 1492 a estas tierras. Ese día también se conmemora la Virgen del Pilar de Zaragoza, que es la patrona de España. Y Colón, en agradecimiento a la Virgen, cuando llega a estas tierras, los primeros nombres que le coloca o que le pone a las tierras donde él va llegando es precisamente el nombre de la Virgen María. Venezuela no escapa tampoco a esta realidad. Cuando él llega, primeramente los primeros días del mes de agosto de 1498, igualmente él tiene una visión muy edénica de estas tierras y crea para el año de 1531 en la ciudad de Coro el primer obispado en Venezuela, bajo el amparo de Santa Ana.
el Tocuyo, es el primer establecimiento en el interior de Venezuela, el día de la concepción de Inmaculada de la Madre de Dios. Y en 1545 se crea el primer puerto venezolano bajo el propio auxilio de Nuestra Señora de la Concepción de Borburata. Nótese que son los nombres de la Virgen María que él va poniendo, que él va colocando acá en la Venezuela mariana. En el año de 1620 es entonces cuando se ordena la formación de los pueblos doctrineros. Pero es en 1652 cuando aparece entonces, cuando baja la Virgen María y toma la advocación de Coromoto, tomando en cuenta que a quien se le presenta es al indio, al indígena, al jefe indio Coromoto, que es el jefe indio de la tribu Los Cospe. Es entonces cuando ella baja para que en unión de su familia los invita a acogerse en la fe y en el bautismo. A partir de entonces se empieza a difundir por toda Venezuela la devoción de Nuestra Señora de Coromoto, con su advocación, con esa nueva advocación como lo es la Coromoto. En el capítulo número 4, la Virgen de Coromoto y el Silbón, una relación antagónica. La Virgen de Coromoto y el Silbón constituyen símbolos del quehacer humano, con cada quien con sus accesorios, con sus máscaras, concurren al dominio que existe en esta enfrenta donde hay una necesidad pasional y moral por imponerse. El Silbón, una persona totalmente delgada, muy alta, con harapos, con ciertos parecidos al llanero, con alpargatas, arremangado el pantalón, con un sombrero. Por lo general siempre aparece en las noches, una persona muy lúgubre, es como un espectro, casi no se ve. El mal entonces es lo que prevalece en esta figura del Silbón, que se convierte en juez a aquellas personas que logran transgredir las leyes. Y en ese juego iconográfico contrastante entonces se presenta la Virgen de Coromoto, que es una mujer. Se presenta con una luz resplandeciente, verdosos árboles, con aguas cristalinas y sonoros. La Virgen de Coromoto también es conocida como la Virgen de las Aguas, porque por lo general se presenta en lugares donde hay ríos, donde hay quebradas. Es una imagen muy bella, que por lo general el rostro pulido, puro, se mantiene eternamente joven, es madre, pero también es doncella, donde no habla sino que entona palabras. Entonces en ese mundo contrastante tenemos acá en el Estado Portuguesa, que también tiene repercusión en Venezuela y en los llanos colombianos, estas dos figuras bastante importantes. Ambas imágenes testimonian que son extraterritoriales, forman parte de ese ritual del héroe y del villano, que es todo arquetipo de aspiración humana que busca una verdad superior y que toda sociedad necesita para vivir y para satisfacerse. Como siempre, están buscando es una ética, una filosofía de vivir, una elección de su destino. El Silbón podría decirse entonces que tomando en cuenta que es a partir del mediado del siglo XIX, puede decirse que es un levantamiento de la población rural, campesina, para luego ser un hombre, para ser un espanto temible salido del elemento bárbaro ante una imagen venerada, benigna y angustiada. Mientras que la Virgen de Coromoto, el fin parece despertar un fervor cristiano, una acción civilizadora, de adoctrinamiento, de amansamiento contra el buen salvaje de la población indígena. En el capítulo número 5, ya como último capítulo, son las manifestaciones y representaciones sociales y simbólicas alrededor de la Virgen de Coromoto. La Virgen de Coromoto y el Silbón aparecen en lugares como la selva, que son lugares entramados nada fáciles para quien permita adentrarse en ellos. Ejemplo para eso fueron los conquistadores, que muchos de ellos se perdieron en esa selva, que representa también el lado profundo que debe surcar el ser humano. Tenemos en el año 1591, cuando, según la tradición hispánica, se funda Guanare. Los indios Cospe, como jefe indio, tenían al indio Coromoto,
se mudan a las montañas del Tucupido porque no quisieron aceptar las imposiciones de la cultura española. Entonces la montaña se eleva entonces desde la tierra hacia el cielo y encarna la idea de superación, de contacto con la divinidad, con el conocimiento revelado. Están siempre asociadas con iluminaciones, con deslumbramientos místicos. La Virgen de Coromoto y el Silbón representan entonces esos mundos, como es la tierra, el infierno, el purgatorio, el paraíso. La selva, la montaña es el encuentro, puede ser el encuentro consigo mismo, pero también el encuentro con miles de fantasmas, con miles de espectros, que puede llenar de miedo, esperanza, de muerte, pero también de vida. Una de las palabras que según toma el hermano Nectario María que dijeron los indígenas es que la Virgen estaba vestida con ropaje igual al de los blancos, casi con la corona, vestida de blanco, con un ropaje rojo, que se parece mucho al de la Virgen del Pilar de Zaragoza, pero también se parece a algunas imágenes de la reina Isabel Católica, con su corona, con su traje blanco, pero también con su traje rojo. Hay muchos parecidos en esas tres figuras. Entonces, según Mercedes Leal, se crea entonces el mito de origen, que es cuando se invita a ese nuevo Dios a recrear, a descender para que recree, para que recomience ese nuevo mundo, para que cree un nuevo orden. Ese nuevo mundo primero se crea el caos, pero también se crea un nuevo cosmos, hay una nueva dimensión, redimensión, un nuevo esquema cultural. Defensa y colonización de la Iglesia Católica. Era necesario organizar a los indígenas y por esa razón crean los llamados pueblos doctrineros, que eran la reunión de los indígenas en 400, 500 indígenas por grupo. Y eso posibilitaba lógicamente la evangelización y la reducción sobre todo y el sometimiento de los indígenas y se integraban a lo que ellos llamaban el sistema social, político y español. Inauguraban entonces una nueva época para estas tierras, tanto como para los dioses, como para el sistema social, político, económico que requería España. Después, primeramente estos pueblos doctrineros se crearon en la región centrocostera y fue avanzando hacia lo que hoy se conoce como los llanos venezolanos, Guárico, Portuguesa, Barinas. Dice el sacerdote Ramón Vinque, que coincide con el antropólogo venezolano Mario Zanoja Obediente, que para el año 1650 esta región llanera existía mucha población indígena, por lo tanto se necesitaba poblar del sistema español imperante para poder tomar el territorio de los llanos venezolanos. Es entonces cuando en el año de 1652 aparece la Virgen de Coromoto. Cuando bailan los dioses. Siempre se ha visto la religión católica más bien muy respetuosa, muy protocolar para la rendición, para rendirle culto pues a sus dioses, a sus vírgenes. Pero con la integración de la cultura indígena y la cultura africana, pues, y la creación del llanero, que siempre ha tenido una característica de parrandero, de bailador, de cantante, de fiesta, de alegría, se han creado acá en Guanare algunos eventos que promocionan y le rinden pleitesía a estas dos imágenes. Una de ellas es el Festival Internacional de Música Llanera El Silbón, que se crea en el año de 1976 y que lleva como epónimo la leyenda que ha trascendido más allá de nuestras fronteras, como lo es el Silbón. De acuerdo, hay calendarios festivos que se celebran, hay una cosmogonía ritual, simbólica de sus fiestas y ceremonias. Igualmente el 8 de septiembre, que es cuando aparece la Virgen de Coromoto, se reúnen peregrinos y feligreses para celebrar la aparición de la Virgen. Es un intercambio cíclico de un lugar y de un tiempo, es una manera de rehacer la historia, de volver hacia los orígenes. Este tipo de celebraciones se apropian de lugares cotidianos que lo hacen sagrados, bajo la figura binomio de imagen-fiesta.
Las personas plasman allí su admiración, su respeto, su veneración, pero también sus ruegos y su agradecimiento a este tipo de imágenes. La cultura en el bien y el mal. El ser humano, durante toda su existencia, siempre ha creado seres sobrenaturales, seres que pueden pertenecer al bando territorial, al bando supraterrenal o infraterrenal. Los pobló y les confirió su destino, les confirió sus quehaceres, su cultura, su manera de ser, pero estos pidieron a cambio obediencia y poder. Tienen ellos en la población humana dominio, tienen decisiones, eligen el destino de los seres humanos. Ellos dan certeza, dan destino, dan un castigo, un mundo cierto de acuerdo al comportamiento que tengan los seres humanos. Ellos pueden crear el cosmos, pero también igualmente pueden crearle el caos. Es la afirmación de la vida, es derrotar la muerte, porque también ellos tienen poderes más allá de la muerte y les confieren vida de acuerdo a su comportamiento en el infierno o en el paraíso. Siempre existe un final, pero también siempre hay un comienzo. Son esos escenarios míticos rituales donde existe lo cíclico. El héroe triunfante instaura un orden, establece un final feliz e interminable. Ya para finalizar, en las consideraciones finales, conocer desde la perspectiva de lo religioso los distintos cambios sociales, culturales, históricos y políticos que se presentaron desde el principio del siglo XX, comprender la capacidad de exactitud de elegir estas imágenes, reconocer la importancia que tuvieron ambas imágenes para el momento de su consagración y sigue determinando la idiosincrasia de las sociedades actuales. Reconocer que estos fervores determinan la cultura de un pueblo. Ha quedado de manifiesto que el ser humano tiene un furor moral, ético, así como un culto, un honor voluntario al héroe y al canalla, que se caracteriza por sentimientos de tristeza, alegría, impotencia, esperanza, anhelos, frustraciones e ideas universales, capaces de transponerlo a este tipo de figuras. Es entender cómo una sociedad es capaz de poner a imágenes devotas tan disímiles como la Virgen de Coromoto y el Silbón de igual importancia y revelarlos como imágenes de sí mismo. Reconocer que las sociedades han creado una historia iconográfica alrededor de este tipo de figuras que le atribuye ideología para que represente a la comunidad llena de verdad, para poder ver anclados sus horizontes en estos dos bastiones de espiritualidad. Incorporar como líneas de investigación que se desprende de la siguiente investigación doctoral para realizar estudios de iconografía, iconoclásticos de los fenómenos sociales que se constituyen en representaciones de imaginarios sociales en la cultura latinoamericana y caribeña. Avanzar en el desarrollo de las líneas de trabajo que estudien la relación entre la religiosidad popular y el control social en América Latina y el Caribe. Casos particulares, la propia región cultural que tiene como escenario la investigación doctoral, es decir, los llanos colombo venezolanos, marianismo, santoral, mitos y leyendas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, espero haber llenado sus expectativas. Muchas gracias.